clínica es totalmente diferente. Y si a ustedes les llega un caso clínico de esta patología y me ponen diagnóstico clamidia, está mal. Ustedes van a ver por qué. Esta es una patología que igual continúa con su fama de ser una enfermedad silenciosa, porque al inicio no tiene mucha sintomatología. Aparece, la característica es una úlcera que aparece en el genital, indolora y evanescente, o sea, desaparece sin tratamiento. Este es al inicio, se parece mucho a otra patología, actual. Pero tiempo después, esa úlcera desaparece y aparece lesiones en la inguinal. Por ejemplo, va a formar un absceso en el ganglio inguinal. Ese absceso ya que recibe otro nombre cuando afecta a un ganglio inguinal, recibe el nombre de se impide caminar adecuadamente al paciente porque el dolor es intenso. Si ustedes percuten ese acceso, van a sentir el movimiento líquido y van a hacer gritar a su paciente que se olviden. Normalmente se puede, como cualquier otro tipo de acceso, se puede fistulizar y salir el material purulento que tiene. Y generalmente, ustedes saben que acceso drenado, acceso curado se cura, pero se cura y deja cicatrices retráctiles. Entonces, lo ideal es si el paciente está así y no se ha abierto todavía, es mejor abrirlo quirúrgicamente para que por lo menos la cicatriz sea más pequeña, porque le va a quedar cicatrices retráctiles. Muy bien. Entonces, comienza aquí una úlcera a nivel genital y luego posteriormente un absceso en el ganglio. Es producida por el serotipo L1, L2, L3. ¿Y qué se necesita para que se produzca? Una lesión, una relación sexual sin protección y tener una micro lesión a nivel genital que vaya a ser la puerta de entrada. Entonces, por esas micro lesiones se produce el ingreso de la bacteria, aparece una pápula, luego esa pápula se erosiona, se convierte en úlcera, pero la característica principal de esa úlcera es indolora, no produce ningún dolor, ninguna molestia. En las mujeres, por ejemplo, se ubica en la horquilla vulvar. Se supone que esta es la vulva, en este lugar se ubica o en el seno uterino. Si no duele, no molesta, no tiene secreción. La mujer no la alcanza. En los hombres es más posible que pueda haber en el suelo prepucial, en el prepucio, en el retroso. Puede llegar a mirar y acudir prontamente al médico. En la mujer es más difícil. Entonces, como el niño comienza con una erosión evanescente, indolor, que puede presentar en el pene o en la vulva, pasa en la vertiente, posteriormente pasa a los ganglios linfáticos regionales. En los hombres, generalmente los ganglios conquistados son los inguinales, en las mujeres los pelos y los lumbares, y se produce el absceso. Y va a producir obviamente el fenómeno inflamatorio en toda la zona. El paciente no puede caminar, es muy doloroso. El periodo de incubación, que es 3 a 30 días, aparece una lesión primaria, única en torno al pápulo, se ulcera superficialmente. En la mujer se ubica en la horquilla vulvar y el cervix uterino, y en el varón su varón prepucial, prepucio, uretra y el proto. No presenta al inicio ninguna sintomatología. Sigue su tradición de ser silenciosa. En el periodo secundario es más notorio el síndrome inguinal, crecimiento de ganglios inguinales, doloroso, fluctuación, se circulizan con salida de material amarillento, viscoso y se denomina y el cual puede dejar una cicatriz retráctil. O también en algunos casos, si no llega a drenar, una masa inguinal dura, en la mujer compromete, como le dije, los cambios pélvicos. El diagnóstico va a ser clínico primero, por la lesión inicial y el acceso
puede hacer inmunofluorescencia directa para demostrar la presencia de la clamidia. Y la detección del anticuerpos entre la tercera y cuarta semana de infección. El hemograma nos va a dar leucocitosis, neutropenia, monocitosis y la velocidad de sedimentación obligada a estar acelerada. La forma clínica es común, la que acabamos de describir, con todo el cuadro sintomático. Las abortivas, donde quizás el paciente visualiza la lesión, acude a consulta, comienza el tratamiento y no pasa más allá de la última. Anogenitales en aquellas personas que ejercitan sexo anal y extragenitales en las personas que sexo oral. Diagnóstico diferencial. Tenemos variados. Tenemos el chancro blanco llamado chancroide también. Esa es diferente en la primera parte, porque el chancro blanco también presenta úlcera a nivel genital, pero la úlcera a nivel genital es dolorosa. O sea, en el chancro blanco la enfermedad es dolorosa desde el principio, desde que aparece la úlcera hasta que aparece el absceso. El granuloma inguinal casi no se parece, porque el granuloma inguinal más produce destrucción de los genitales externos, pero no produce ninguna adenopatía ni absceso. Con el chancro sifilítico se parece mucho con la úlcera, porque también en la sífilis la úlcera aparece y desaparece sin tratamiento. Pero en ese caso, por ejemplo, la úlcera del chancro sifilítico aparece y al mismo tiempo aparece lo que se denomina una acabo de sacar justo lo que no vemos desaparece la úlcera y la adenopatía inguinal desaparece. Entonces la sífilis es mucho más severa porque el paciente se cree curado y no está curado, la infección está avanzando. Entonces, con el herpes, por ejemplo, también podría confundir, pero la ulceración en el herpes es múltiple y dolorosa. Aquí es única y dolorosa. Las adenopatías son bilaterales, pero no llegan a eso. Esta es la sífilis, que podemos salir, ulceración indolora, adenopatía bilateral. El chancroide, dolorosa y el común, granuloma inguinal y el hipogranuloma puede pasar de ser desapercibida de la ulceración y se presenta. Entonces es fácil determinar cuál es. El tratamiento, el mismo que hemos visto para la clamidia clásica. La doxiciclina, inmunoterapia, durante 14 días o combinado con acitromicina en 7 días y tratamientos alternativos, la eritromicina y la ampicilina. Después el tratamiento es el mismo que la otra. Y como ven, o sea, produce lesión, pero la fertilidad ni del hombre ni de la mujer se ve comprometida con esa infección. Es diferente en ese aspecto. Entonces, si te llega un caso clínico así, no me pueden decir que no tiene que decir que no fue correcto. A ver, ¿tienen alguna pregunta más para pasar al siguiente tema? Ustedes saben que ya son los temas. Superior, produce una difteria nasal, puede producirse una difteria faringovinalina o laringe. Y en algunos casos raros se puede presentar a nivel de la piel. Entonces, ¿qué pasa con esta metodología? Es una enfermedad infecto-contagiosa prevenible, porque está dentro del cartón de vacunas normales. Todas las vacunas del país está incluida la pentavalente. Entonces, afecta vías respiratorias superiores y piel. De esas, tenemos estas 4 formas clásicas, puede haber otras también. La difteria nasal anterior, que es la más benigna, la que produce menos complicaciones al paciente. Tenemos la difteria amigalar, que afecta tanto las amígdalas como las faringes. Y la que se considera la difteria maligna, que sería la difteria faringolaringe, porque en este caso, por ejemplo, el paciente puede morir de forma prematura por hipoxia, por asfixia prácticamente.
vamos a ver enseguida. Y la difteria cutánea, que se presenta como úlceras a nivel de la piel. Entonces tenemos, es una enfermedad infecciosa, epidémica, es de denuncia obligatoria si uno encuentra un caso de difteria por el riesgo de diseminación. La característica de ataque de esta bacteria es el uso de antitoxinas, pero las toxinas que emite la bacteria no forman parte del cuadro clínico porque puede complicar al paciente después y durante el cuadro agudo. Pero la bacteria actúa exclusivamente a nivel nasal, a nivel faringoamidalino y a nivel laríngeo, a nivel de la piel. Y la toxina es una sumatoria de lo que produce eso. Se llama Corynebacterium diphtheriae y también recibe el nombre de Bacillus de Klebsiella. Por unos médicos austriacos o alemanes que estudiaron con mayor intensidad esta bacteria. Y es más fácil que el Corynebacterium diphtheriae, el Bacillus de Klebsiella. ¿Cuál es la característica de esta bacteria? Es la formación de falsas membranas, pseudomembranas que se adhieren firmemente a la mucosa. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer caso clínico de CMI? Habíamos hablado de la faringoamidalitis, para que más o menos se ubique y aguda, de una boca grande. Entonces, en una faringoamidalitis hipertrofósica, tenemos aquí, es un exudado blanquecino disperso. Entonces, ese exudado ustedes pueden, con un hisopo o con un pasalenguas, pueden tocar ese puntito blanco y se desprende fácilmente. Ahora, ¿qué pasa con la difteria? La difteria afecta totalmente. Es una placa continua, mucilaginosa, tiene mucosa encima, es blanco grisácea, casi verde. Entonces, si ustedes tratan de desprender, pueden llegar a desprender en algún momento, pero eso va a generar sangrado de la zona de las alimentos. O sea, está firmemente adherida a la mucosa. Esa es la característica de la diferencia, por ejemplo. La que ven ustedes ahí, por ejemplo, no es porque no es una difteria. Vamos a ver enseguida qué más. Estas placas se forman en superficies mucosas, en las vías respiratorias, y también se forma ese mismo tipo de placa en las úlceras que aparecen en el video. Ahora, entre las formas clínicas habíamos hablado de la nasal, que obviamente la lesión va a ubicarse exclusivamente en la nariz, en los cornetes. Vamos a ver enseguida. Acá tenemos la amígdala. Y muchas veces, ¿por qué se produce la difteria maligna? ¿Por qué muere de hipoxia el paciente? Porque la placa que se va a formar va a ir bajando desde la faringe, de la forma faringoamidalina, y puede complicar al epiglotis. Ustedes saben que el epiglotis es como una frontera, o sea, nos permite comer, pero también nos permite respirar. O sea, hace un juego permanente, tanto para que podamos respirar como para que podamos respirar. Pero ¿qué pasa si esa placa compromete el epiglotis? Y el epiglotis queda sentando la vía respiratoria. El paciente va a morir por hipoxia, no va a haber ese juego, no va a poder respirar. El paciente se pone cianótico y el paciente se muere. Pero ¿eso se va a presentar gradualmente o va a ser si se presenta directamente la lesión a nivel laríngeo, puede ser rápido. O sea, puede que la toxina ni siquiera actúe en el paciente y el paciente ya se puede morir antes. Pero eso, por ejemplo, esa es indicación de un tratamiento de urgencia, que es la única forma clínica que se produce, que es la traqueotomía. En esos casos, si está obstruida, no interesa oxígeno por la vía normal, entonces se hace la traqueotomía para que el paciente pueda respirar a través de la tráquea. Entonces, la bacteria en sí no es una bacteria invasora, no es una bacteria destructora,
Generalmente ingresa por vía inhalatoria, se adhiere a receptores de la célula y por medio de 2 antígenos y 3 enzimas consigue colonizar y evitar que los macrófagos la fagociten. Entonces produce lesión inflamatoria que está producida esencialmente por los 2 antígenos que produce y por las enzimas que produce. Y adicionalmente cada una de estas bacterias puede tener un gen que es específico para ir liberando la toxina que puede traer complicaciones después. Esa toxina, por ejemplo, inhibe la síntesis proteica en las células normales. Esa bacteria es gram positiva, es aerobia, inmóvil, no tiene cápsula, no tiene esporas. Tiene estos 2 antígenos, el antígeno K, que es antifagocitario, entonces evita que esté fagocitado por los macrófagos y produce reacciones de hipersensibilidad. Tenemos el antígeno O, que es el que va a producir la reacción inflamatoria en el lugar donde se sienta la bacteria. Y una coordinación de factor que va a producir como un cerco y evitan la migración de los leucocitos para que eliminen la bacteria. Luego tenemos 3 enzimas, la neuroimidasa, la hialuronidasa y la ADNasa. La neuroimidasa favorece la colonización y la hialuronidasa y la ADNasa permiten la difusión de la bacteria y contribuyen al edema que se produce en la zona, necrosis y hemorragia. Y por último, su última arma, que es la toxina Licheri, que produce solo cuando está infectado por una variedad que tiene el gen tox, que es que va a ir eliminando. Por eso hay casos, por ejemplo, donde la toxina actúa de forma prematura, donde la cantidad de bacterias con el gen tox son más que las que no tienen el gen tox. Y en otros casos, el cuadro puede cursar sin mayores problemas. Y como son pocas las bacterias que producen la toxina, la complicación puede presentarse instantáneamente. La vía del único reservorio del ser humano y la diseminación obviamente está dada por las gotículas de saliva que emite el paciente al hablar, toser, y también los elementos contaminados que se puedan, los comillas, bueno, cualquier elemento contaminado de la saliva del paciente. La distribución es mundial, aunque obviamente si hacemos un análisis de cuántos casos de difteria ha habido ahora último, hace mucho tiempo que no tenemos casos de difteria. Pero, o sea, ¿por qué la seguimos estudiando si no hay casos? Porque podrían volver en cualquier momento. Porque nosotros en nuestros países estamos vacunando de forma adecuada, todos los niños tienen su vacuna completa en nuestra boleta, pero tenemos en el primer mundo niños que no se vacunan y que podrían fácilmente traer la enfermedad. Entonces, afecta principalmente a personas que viven en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, en los hogares de niños, en cárceles, pues podría haber mayor diseminación. Ustedes miren por qué estoy hablando de cárceles, porque esta es una patología que, si bien se protege a los niños para que no se enfermen, si los adultos no refuerzan su vacuna, también se pueden enfermar en ellos, aún teniendo la vacuna de niños. En regiones tropicales se dice que es más frecuente la difteria cutánea, y en los climas templados más incidencia de la forma. Y vamos a ver muy concretamente un poquito de cada uno. La difteria nasal anterior, les dije que era la más benigna, la que causaba menos alteraciones. Produce una gruesa descarga nasal, muco purulenta, irrita los conductos externos y puede llegar incluso a producir una placa en el labio superior. Diagnóstico diferencial de este resfrío común. Es fácilmente distinguible del resfrío común las rinorreas y alinas, muy claras, transparentes. En esta es francamente común. Luego tenemos la difteria amigdalar,
que se inicia como una estructura mucilaginosa delgada y va produciendo, se va distribuyendo en toda la amígdala. No solamente la amígdala puede invadir los vellos del paladar, una región faríngea también. Tiene varios milímetros de espesor, es color verde grisáceo, difícil de desprender, como habíamos dicho. Cruza estructuras anatómicas y se puede vestir a la faringe y descender progresivamente. La sintomatología es la odinofagia intensa, disfagia, también produce náuseas, en los niños puede llegar a producir vómito por la inflamación de la faringe, cefalalgias y tenemos adenopatía cervical, más propiamente en el triángulo anterior del cuello. Ganglios inflamados, alzas térmicas, fiebre muy elevada. Y la difteria faringolaringe que puede venir descendiendo desde la úvula hasta la laringe. Presenta una mucosa, una hipertrofia minalina también, la placa verde que va bajando hasta la laringe y puede generar halitosis, mal aliento en el paciente. Puede haber placas necróticas en áreas viejas de la membrana y la halitosis es un síntoma importante. Otra sintomatología característica de la forma faringolaringea es el cuello de toro o edema cervical. O sea, no es que sea por la adenopatía que el cuello se vea engrosado, sino se edematiza completamente el cuello y no se verifica dónde termina la cara del paciente y dónde comienza el cuello. Es característico de la forma faringolaringea. No se ve el límite del esternocleidomastoideo, la clavícula, que los ganglios linfáticos están agrandados y se van haciendo más prominentes. Generalmente los niños presentan astenia, aridamia, están apáticos, pálidos. Cuando hay compromiso de la laringe, además del ritmo métrico, también se puede presentar disfonía, o sea, alteración en el tono de la voz. Hay estridor inspiratorio y expiratorio. ¿En qué caso? Cuando la entrada de aire se va estrechando, al ingresar el aire produce un sonido característico por la estrechez del conducto y lo mismo va a pasar cuando expire el paciente, saque el aire por ahí. Puede acompañarse de disnea, dificultad respiratoria y cianosis, puede ser cianosis en los labios o también en los cueros del cuello. Allí se utilizan los músculos accesorios para respirar. También pueden presentarse cilindros o moldes de los bronquios. Generalmente se puede producir hipoxia en los cilindros. Y por último, la difteria cutánea puede ser una infección bacterial por el Corynebacterium bacterial, puede ser contaminación con saliva de un paciente portador de la bacteria en una lesión que puede haber tenido previamente el paciente. Entonces son úlceras totalmente regulares, parecen hechas con bisturí o con sacabocados, los bordes son totalmente limpios, si se fijan no hay irregularidad en el tumor. El fondo hay necrosis, hay la misma placa, hay fibrina. Generalmente se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero se presenta con mayor frecuencia porque las imágenes que yo tengo son más de miembros inferiores. En los pies, en las piernas, aquí tenemos varias lesiones. El diagnóstico, vamos a hacer un hemograma, el hemograma nos va a arrojar cromocitopenia, o sea, disminución del número de plaquetas, puede haber una leucocitosis intensa, generalmente cuando la plaquetopenia y la leucocitosis son muy intensas, se dice que es mal pronóstico. Si la leucocitosis sobrepasa los 25.000 plaquetas, es un pronóstico grave, porque la bacteria es altamente virulenta y es probable que se produzca la muerte de ese paciente. ¿Qué más podemos hacer? Colectar esa placa, llevar a cultivo, el medio de cultivo es el medio agar, puede ser agar sangre, agar quince,
Se puede hacer tinción de Gram también para detectar la presencia de la bacteria, es una bacteria Gram positiva. Y se puede hacer la detección del Mpox por PCR. Sangre, Gram insect, la difusión por placa de Leck. Y los diagnósticos diferenciales. Ya hemos hecho el primer diagnóstico diferencial con la mononucleosis receptocócica. Con la mononucleosis infecciosa hay una diferencia también. También tiene una placa, pero esa placa es cremosa, amarillenta y puede ser fácilmente entendida. Y otra diferencia con la mononucleosis infecciosa es que la mononucleosis infecciosa afecta al sistema ganglionar común. Ya va a haber adenopatía cervical, adenopatía occipital, adenopatía generalizada. Entonces es fácilmente entendible. Las faringitis estreptocócicas ya vimos por los puntos blancos fácilmente desprendibles. La angina de Vincent no tiene mucha relación porque la angina de Vincent provoca mayor inflamación de la región gingival. El absceso periamidalino sí, porque al examinar la cavidad oral podemos ver esa cosa verde en el fondo que podríamos pensar que es un absceso y es solamente la placa que se presenta. Impétigo vulvar, especialmente para las formas cutáneas, resfrío común con la diarrea nasal, cuerpo extraño con las formas parículas. Tenemos un paciente que está con hipoxia, insuficiencia respiratoria, y lo mismo pasa en algunos niños que tienen la mala costumbre de meterse las cosas a la boca y si se meten también libro de tela, la pílora también están en la crisis. Ahora, las complicaciones. Las complicaciones van directamente relacionadas ya con la toxina que elimina la bacteria viscosa. La toxina generalmente se afecta a todos los tejidos, pero tiene especial predilección por el sistema del corazón y el sistema nervioso, tanto central como periférico. Las más de las veces el cuadro clínico que hemos visto antes cursa sin ninguna alteración y en otras va a comenzar con alteraciones a nivel cardíaco. Se produce miocarditis, se produce alteración electrocardiográfica del corazón. O sea, vamos a tener alteraciones en la gráfica del electrocardiograma. Puede llegar a producir fibrilación auricular, se puede llegar a producir fibrilación ventricular y cuando se presenta esta última, generalmente el siguiente paso es un paro cardíaco. Vamos a ver. Entre la mitad y los 2 tercios de pacientes tienen signos sutiles de alteración cardíaca. O sea, puede haber alguna escasez, sí, pero nada más si no ser nada complicado, puede ser más complicado. El pronóstico, por ejemplo, en casos donde está en pleno cuadro agudo y comienzan las alteraciones cardíacas, es el mal pronóstico. Quiere decir que hay muchas más bacterias de agentes que están produciendo rápidamente la infección. Generalmente se hace entre el 10 y el 25% de los enfermos y suele ser más grave si se inicia el precoz. La miocarditis puede desaparecer durante la fase aguda de la enfermedad o desarrollarse conforme va mejorando el cuadro. O más varias semanas después si la toxina está y afecta a eso. Las alteraciones electrocardiográficas están alteraciones en las ondas ST, hay bloqueos de 5 grados, arritmias con fibrilación auricular, extrasístoles que son como un ruido sobreañadido que aparecen en la gráfica, taquicardia ventricular y si se produce la fibrilación ventricular se produce el paro cardíaco. Ahora, también hay complicaciones neurológicas que aparecen en el 10% de los casos de gravedad media y hasta en el 75% de los casos graves. Se produce disfunción vulvar y esa disfunción vulvar se presenta en las 2 primeras semanas. Primero suele aparecer parálisis faríngea,
¿Cómo podemos verificar eso? Si el paciente intenta beber un líquido, en lugar de pasar el líquido hacia el esófago, refluye a través de la nariz, y hay parálisis faríngea, entonces no hay el tránsito hacia el esófago. La voz es nasal y los líquidos pueden refluir por la nariz. En las siguientes semanas, si no se utiliza la antitoxina, aparecen otros signos vulgares, parálisis ciliar y los oculomotores. Los oculomotores, por ejemplo, nos puede aparecer estrabismo. Vean, se paraliza, entonces los ojos se van blancos. Es otra complicación. Y las más frecuentes son la parálisis facial o la parálisis facial. Ahora, esta última, la polineurosis periférica, ustedes pueden haber dado de alta a su paciente. Ustedes le hicieron un tratamiento exclusivamente antibiótico, no le pusieron nada más. Se curó, pues, digamos que era una forma parecicoamidalina, la amina le quedó totalmente sana, tenía fiebre, nada, ustedes le dan de fracaso a su paciente. Entre un mes hasta 3 meses después, su paciente le puede llegar primero una parálisis progresiva ascendente. O sea, primero no puede caminar bien, luego las piernas se le paralizan y si el paciente no puede rápidamente se va a morir por insuficiencia respiratoria, llega a músculo respiratorio y se muere. Pero así como aparece, si acude rápidamente, se le coloca la antitoxina y puede curarse y dejarse se puede quedar tranquilo. Entonces, ahí radica la importancia, por ejemplo, de hacer el tratamiento siempre completo, doble. Tratamiento antibiótico para eliminar la bacteria y tratamiento antitóxico para neutralizar la toxina que está circulando. En algunos casos, cuando no se produce esa parálisis progresiva ascendente, puede haber parestesias en guante o calcetín, o se puede afectar una mano o un pie. Estas, como les digo, se resuelven rápidamente y no dejan ninguna sanción. Otras complicaciones, una que es bastante severa, es la producción de cuadros mortales de la neumonía, que generalmente actúa la bacteria y puede haber una sobreinfección bacteriana adicional que hace que el cuadro se haga más grave. Otras complicaciones más frecuentes, insuficiencia renal, infarto cerebral, embolia pulmonar y son muy comunes. Y el pronóstico. El pronóstico de esta enfermedad es reservado porque es una enfermedad muy mala. O sea, que realmente, por eso también que se exige la vacunación por las complicaciones del virus. Entonces, el paciente puede morir, como les dije, en los primeros días por insuficiencia cardiocirculatoria precoz o por obstrucción, por insuficiencia respiratoria. Y tardíamente por miocarditis o por parálisis. El pronóstico también está dado por la variedad que se presenta, siendo la más benigna la nasal y la más complicada la faringolar. También tiene mucho que ver el tiempo que uno actúa. O sea, cuanto más precozmente se instala el tratamiento, obviamente el pronóstico mejor. Si son solamente localizadas, también pues bueno, la edad del paciente también es importante. Es mucho más grave en el recién nacido, por ejemplo, que no haya sido inmunizado debidamente. La rapidez de tratamiento y la presencia de las manifestaciones miocárdicas precozmente. Eso nos favorece también el pronóstico. También el estado inmunitario del paciente. Obviamente, si es un paciente inmunodeprimido, está más expuesto a tener cualquier complicación, ya sea por sobreinfección o por la misma enfermedad. Si se administra tratamiento específico en el primer día de enfermedad, la tasa de mortalidad es inferior al 1%. La presencia de trombocitopenia, como dijimos anteriormente, y la leucocitosis mayor a 25.000 es de mal pronóstico. Y el tratamiento. Este es, digamos, es la que nos va a salvar bastante, pero tenemos un riesgo adicional. Este suero o esta antitoxina difterica está
producida en suelo heterólogo, es decir, que no es un suelo humano, sino es un suelo equívoco, un suelo de trabajo. Entonces, antes que ustedes administren la antitoxina, tienen que hacer una prueba de sensibilidad del paciente al administrar. Porque si le administran sin hacer la prueba y el paciente es alérgico, no se va a morir por difteria, se va a morir por shock anafiláctico. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Una vez hecha la prueba, tanto en adultos y niños, se coloca una dosis entre 10.000 a 100.000 unidades internacionales. Dependiendo la evolución del paciente, se puede repetir la dosis entre 24 a 48 horas después. Esta antitoxina difterica viene acompañada de tratamiento antibiótico. En este caso, la penicilina cristalina es una bacteria gram positiva, así que la penicilina actúa muy bien. Se puede utilizar en este caso la penicilina cristalina, que es la reacción inmediata. Se coloca 600.000 unidades en niños menores de 8 años por vía endovenosa cada 6 horas. Y en niños mayores de 8 años, 1.200.000 unidades también durante 14 días es la alimentación por vía endovenosa. En caso de que hubiera alergia a la penicilina, utilizamos la erythromicina, 40 miligramos por kilo peso día en 4 dosis de 7 a 10 días. Como coadyuvante puede ser la antitoxina, siempre tienen que ir ambos tratamientos, la antitoxina y el antibiótico. Y otros tratamientos alternativos, la amoxicilina, rifampicina, clindamicina o clindamicina. De la erythromicina, el punto negativo es que solamente tenemos administración por vía oral. Es mucho mejor la penicilina restringida por vía directa por vía endovenosa. Entonces, cuando nosotros detectamos un paciente con difteria, lo primero que tenemos que hacer es aislar, porque es una infección, es una enfermedad infecciosa, es infecto contagioso. Se tiene que conectar a un monitor cardíaco. ¿Para qué? Para detectar de forma precoz cualquier alteración que hubiera a nivel de electrocardiograma. El reposo en cama durante 2 a 3 semanas, siempre y cuando no haya alteraciones de electrocardiograma. 3 semanas el paciente puede ser reordenado. Si se presenta miocarditis, el reposo se prolonga de 4 a 6 semanas. Y todo el tratamiento de sostén, el tratamiento sintomático, donde tenemos al paciente hidratado, con hipotérmicos, dieta blanca y, en caso de que fuera necesario, intubado o con tracheotomía. La profilaxis, de la manera pentavalente, esa se coloca de 500 a 10.000 unidades internacionales, se coloca la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4, la tercera a los 6. El primer refuerzo a los 2 años y el tercer refuerzo a los 4 años. A los 4 años ya solamente es DT y después de 10 años difteria tétanos. Porque esa es una enfermedad que yo no sé, yo personalmente no me acuerdo de haber vacunado un 8 refuerzo de tétanos de difteria. Y no sé ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen la vacuna de refuerzo de 10 años? Yo únicamente de 10 en 10 años son difteria tétanos que no debería vacunar. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla ya no. Hasta son